Ayer tuvimos la oportunidad de ver algunos videos de fenómenos, ¿eh? Yo les recalcaba, sobre todo porque hablamos del movimiento atmosférico, yo les decía que la atmósfera se mueve en diferentes escalas espaciotemporales, desde la microescala, pasa por la mesoescala, por la escala sinóptica y llega hasta la escala planetaria. Entonces que cada movimiento o cada escala de movimiento también entrañaba internamente la generación de unos fenómenos, que dependiendo en qué escala se desarrollaban estos fenómenos, así se clasificaban también. Bien, ahora viendo ya más general el tema, podemos decir que los fenómenos meteorológicos son lo que en un principio definimos ayer meteoros. Ya un fenómeno meteorológico, ¿qué es? Un meteoro. Cuando nosotros nos hablan del vocablo meteoro, nosotros nos imaginamos esas rocas que vienen, que orbitan por ahí, por el espacio y que de pronto a veces se pierden en el espacio y cogen una trayectoria que puede impactar la Tierra o que por lo menos pasa cerca, ¿no? Entonces nos imaginamos cuando nos hablan de meteoro esas cosas, ¿no? Pero realmente el vocablo meteoro es, digamos que, de bastante cuidado porque lo que significa meteoro para la astronomía es lo mismo que significa para la meteorología. De hecho, la meteorología y la astronomía están bastante interrelacionadas. Entonces, lo que significa meteoro para la astronomía significa también para la meteorología. Eh, ¿Qué pasa? Que en astronomía uno habla de un asteroide o meteoroide, asteroide o meteoroide, para referirse a un cuerpo rocoso, ojo, a un cuerpo rocoso que está en el espacio, pero que no ha entrado todavía a la atmósfera de algún planeta, ¿ya? Se llama asteroide. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar del cinturón de asteroides, o por allá del cinturón de Kuiper también. El cinturón de asteroides que está aquí entre Marte y Júpiter, entre la Tierra y Marte. Bueno, hay una, digamos que una aglomeración rocosa que orbita alrededor del Sol, que tiene su propia órbita. A veces de allí algunas salen de esa órbita y se dispergan y son las que en ocasiones por ahí revisten algún peligro. Entonces, el cinturón de asteroides está copado de cuerpos rocosos que no han entrado todavía a la atmósfera de un planeta, pero se llaman asteroides o meteoroides. Hay uno muy famoso que tiene el tamaño, casi el tamaño de Plutón, ya un asteroide. Eh, Resulta que también el cinturón de Kuiper, que está ya en los confines de nuestro sistema solar, también hay presencia de asteroides. Bien, son cuerpos rocosos que no han entrado todavía a la atmósfera de un planeta, pero cuando un cuerpo rocoso de estos logra entrar a la atmósfera de un planeta, ya lo empezamos a llamar meteoro. No se llamará meteoro hasta que esté en la atmósfera de un planeta. Lo que pasa es que a veces confundimos los vocablos y llamamos meteoro a cualquier cosa o cualquier cuerpo rocoso que esté por allí, ¿no? No, que viene un meteoro, no. Lo que viene es un asteroide. Será un meteoro cuando entre a la atmósfera del planeta. Y cuando impacte la superficie del planeta, cuando esté sobre la superficie, lo llamaremos un meteorito. Por eso uno dice, vamos a buscar meteoritos. Yo una vez fui a buscar un meteorito por allá por la selva amazónica, porque cayó un meteorito en la selva amazónica cercana aquí a los límites de Colombia hace muchos años y ahí está, una roca impresionante. Y siempre que vamos a hablar de ese cuerpo cuando ya está en la superficie de la Tierra, sea que haya caído hace muchos años o que haya caído en forma inmediata, nosotros ya lo llamaremos meteorito, estando en la superficie. Meteoro cuando está en la atmósfera, es decir, el tiempo en que es un meteoro es fugaz, porque si eso viene, pasa por la atmósfera de una manera muy rápida, pero es allí donde lo podemos llamar meteoro. Y cuando está en el espacio sin que haya entrado a la atmósfera terrestre, lo llamamos asteroide. Entonces, para que nos demos cuenta que lo que significa meteoro desde el punto de vista astronómico es totalmente relacionado
lo que hablamos desde el punto de vista meteorológico. Porque un meteoro, desde el punto de vista meteorológico, como yo les decía en la clase pasada, es un fenómeno atmosférico, un fenómeno que se da en el seno de la atmósfera. ¿Y que puede consistir en qué? Puede consistir en la caída de una partícula de la atmósfera hacia la superficie, como el caso de la lluvia, las lluvias, el granizo, que caen de una nube hacia la superficie. Puede consistir en una suspensión de partículas en la atmósfera, como por ejemplo la niebla, la neblina, son gotitas suspendidas en la atmósfera. Las calimas, digamos que los materiales particulados que se mantienen suspendidos cuando, por ejemplo, la ceniza volcánica se inyecta a la atmósfera, se mantiene suspendida por un tiempo, el humo se mantiene en el aire por un tiempo también. ¿Ya? Entonces, esas partículas suspendidas también son meteoros. Puede consistir en que hayan partículas en el suelo, como el caso de la nieve, y venga el viento y la levante y la inserte a la atmósfera, generando, por ejemplo, una ventisca. Esos son meteoros. Y puede consistir en un fenómeno de naturaleza eléctrica o óptica. Sí, todo eso son meteoros. ¿Por qué? Porque de una u otra forma están en el seno o se producen en el seno de la atmósfera. Un meteoro, por eso decimos que es un fenómeno atmosférico. Bien, entonces, conocido esto, podemos decir que los fenómenos meteorológicos se pueden clasificar desde dos puntos de vista. Un punto de vista según su origen o constitución, tal como está allí de amarillo, y un punto de vista según su escala espaciotemporal, es decir, según la escala espaciotemporal en la que se generan, ¿sí? En esa escala de movimiento atmosférico en la que ellos se generan. Entonces, hay esos dos puntos de vista para clasificarlo. El primer punto de vista es muy conocido, lo encuentras en cualquier texto de la Organización Meteorológica Mundial. El segundo punto de vista, pues no es muy difundido, pero bueno, yo he querido organizarlo de esa manera para que ustedes lo comprendan mejor. Entonces vamos a mirar cómo se clasifican los fenómenos meteorológicos desde esos dos puntos de vista, ¿vale? Bien, entonces, desde el punto de vista de su origen o constitución, lo que nosotros allí tenemos en cuenta es cuál es el elemento constitutivo principal de ese fenómeno, ya, el elemento que lo origina. Entonces, hablamos desde ese punto de vista, hablamos de hidrometeoros, de litometeoros, de electrometeoros y de fotometeoros, ¿sí? Repito, hidrometeoros, litometeoros, electrometeoros y fotometeoros. Hablamos allí de ello. Cuando hablamos de hidrometeoros, ¿qué estamos diciendo? Un hidrometeoro es un fenómeno meteorológico o son fenómenos meteorológicos cuya constitución principal es el agua, ya sea esta en estado líquido o en estado sólido. Ya, la constitución principal es el agua, ya sea en estado líquido o en estado sólido. Em, Ejemplos de ello, pues les decía, las lluvias, todo lo que son precipitaciones desde una nube son hidrometeoros. La nube es un hidrometeoro. La nube como tal, que anteriormente, hace muchos años, no se consideraba un fenómeno, ya desde un tiempo para acá ya es considerado un hidrometeoro. En ese caso podemos considerar que es un hidrometeoro del cual nacen unos nuevos hidrometeoros. Es un hidrometeoro generador de otros hidrometeoros. Entonces, lo que son las lluvias, las lluvias, el granizo, la nieve, son hidrometeoros. Las nieblas, las neblinas, la escarcha, el rocío son hidrometeoros. ¿Cuáles otros hidrometeoros? Podemos hablar de las ventiscas, también son unos hidrometeoros. Todo aquello que está constituido por agua, en estado líquido o en estado sólido. Litometeoros. Los litometeoros ya son de naturaleza sólida, pero no acuosa. Ya son sólidos, digamos que son partículas sólidas no acuosas. ¿Qué se dan? Que se dan fundamentalmente de la interacción entre la atmósfera y la litosfera, sobre todo. El litometeoro más peligroso para la aviación es la ceniza volcánica.
¿sí? Es un litometeoro súper peligroso para la aviación. Pero tenemos también la calima, tenemos el humo, tenemos las sales marinas, son litometeoros. Sales marinas cuando quedan suspendidas en la atmósfera y que contribuyen en algunas ocasiones sobre el mar a dificultar la visibilidad. Por eso les digo que es un litometeoro, porque cuando hay erosiones, el agua se evapora, pero la sal queda en el aire y contribuye a disminuir la visibilidad. Tenemos las tormentas de arena, las tormentas de polvo, las tolvaneras, remolinos de polvo, polvo suspendido, polvo extendido, arena levantada por el viento, lo que son venticas de arena, venticas de polvo. Eh, estos fenómenos son litometeoros, son sólidos de naturaleza no acuosa. Bien, Profesor, sí, una pregunta. Otro ejemplo también sería como un incendio forestal, como litometeoros. sí, claro, el producto del incendio forestal es un humo. Ese humo es un litometeoro. Ya, todo humo proveniente lógicamente de combustión, ya sea de materia orgánica o de otro tipo de materia, es un litometeoro. Claro, los humos son litometeoros, material particulado. Entonces, por lo tanto, es un litometeoro. Bien, entonces tenemos los electrometeoros. ¿Qué es un electrometeoro? Es la manifestación de la electricidad atmosférica. Eh, pues, el más conocido es la tormenta eléctrica, que la constituyen dos eventos, un evento luminoso y un evento sonoro. El luminoso puede ser un rayo o un relámpago y el sonoro pues el trueno. Entonces, esos dos eventos constituyen la tormenta eléctrica, que es el electrometeoro más conocido de todos. Pero también tenemos la aurora polar. Las auroras polares que nacen digamos que de la interacción, la fricción entre el campo magnético terrestre y el viento solar, todas las partículas que trae el viento solar. Cada vez que hay una aurora polar es porque de una u otra forma nuestro campo magnético terrestre está sometido a la acción del viento solar. Entonces, eso ahí lo que básicamente está en juego es electricidad. ¿Ya? Entonces, hablamos de que la, la aurora polar constituye un electrometeoro. Ahí está también el fuego San Telmo, se habla del rayo verde, que son fenómenos pues no muy conocidos y todavía digamos que eh, no muy conocidos por el público en general, incluso por nosotros, y que todavía digamos que requieren como de más profundidad en determinar sus características, pero son electrometeoros. Los fotometeoros. Un fotometeoro es un fenómeno de naturaleza óptica, ya, un fenómeno de naturaleza óptica que se produce fundamentalmente por los accidentes que sufre la radiación solar visible en su paso por la atmósfera. Esos accidentes pueden ser, por ejemplo, la refracción, la difracción, la interferencia, la difusión. Entonces, dependiendo de estos procesos que yo he llamado accidentes, porque digamos que son de una u otra forma, son obstrucciones que se le hace por parte de la atmósfera a la radiación solar visible. Entonces, esto termina siendo un proceso que va a generar una serie de fenómenos de naturaleza óptica, como les dije, que por ejemplo cuando hay refracción se producen los arcoíris, los halos se producen tanto por difracción como por refracción en ocasiones. La difusión nos lleva, por ejemplo, a determinar que en gran parte del día el cielo tenga una coloración azul, pero que también ya cuando, en horas de la tarde, cuando vemos que el sol se oculta, entre comillas, vemos unos colores rojizos y anaranjados que forman el crepúsculo y que eso también hace parte de la difusión. Que en las mañanas, cuando el sol está despuntando, lo que nosotros llamamos el alba, también se ven unas coloraciones amarillas, anaranjadas. Eso también es por difusión.
que por ejemplo la coloración de las nubes, que a veces es blanquecina, que a veces es un poco más oscura, se debe en cierta forma a interferencia y se debe también a la reflectividad de la nube. O sea, hay una serie de todo de procesos que es lo que nos lleva a ver de una u otra forma ese fenómeno de naturaleza óptica acompañado de, digamos, de colores, ¿ya? Porque todo lo que vemos a nivel atmosférico termina siendo en últimas un fotometeoro. Em, por ejemplo, el color de las nubes, todo depende de cómo estamos nosotros posicionados respecto a la nube y respecto al sol, ya, cómo estamos posicionados. Porque puede ser que si la nube está entre el sol y mi persona, y esta nube de gran densidad, lógicamente parte de la luminosidad solar va a quedar, entre comillas, atrapada en la nube y esta se va a ver oscura o grisácea. Pero si la nube no está en medio de los dos, no interfiere que la llegada de los rayos solares lleguen a mí, sino que está a un costado, es muy probable que yo la vea blanca. Y también dependiendo del tipo de nube, porque hay que mirar aquí que ese color blanquecino depende también mucho de la reflectividad de la nube. Entre más reflexión genera la nube, lo vamos a ver más luminosa y de color blanquecino. Entonces, todos estos son fotometeoros, ¿ya? Entonces, así es la manera como los clasificamos de acuerdo a su origen o su constitución. Sin embargo, hay fenómenos que por su complejidad terminan siendo muy difícil este, clasificarlos ahí según su origen o constitución. Uno puede hacerlo, pero son tan complejos que a veces resulta muy simple, resulta demasiado simple clasificarlos allí. Entonces, si nosotros nos vamos al otro punto de vista, que es la clasificación según la escala espacio-temporal que ocupan, allí podemos clasificar a todos los fenómenos, sin excepción. ¿Por qué? Porque aquí ya no depende de qué es lo que lo origina. Si hay un fenómeno que, por ejemplo, tiene origen diverso, tanto contiene agua, pero también una gran serie de material particulado o que en su defecto lo acompaña electricidad atmosférica. Bueno, de pronto no lo podríamos clasificar tan fácilmente en el otro, en la clasificación según su origen o constitución, pero sí podemos en lo que tiene que ver con las escalas, porque cuando hablo con la escala, de la escala, perdón, lo que yo tengo que tener en cuenta es cuánto dura el ciclo de vida del fenómeno, es decir, tiempo, y cuál es su extensión, ¿sí? Esos dos aspectos, ciclo de vida y extensión. Y eso lo tiene todo fenómeno. Entonces, porque todo fenómeno tiene una durabilidad en el tiempo y todo fenómeno tiene una extensión física también. Entonces aquí puedo clasificarlos todos. Y es allí donde entra en juego lo que hablábamos acerca del movimiento atmosférico, ya que la atmósfera se mueve en diferentes escalas y así como se mueve la atmósfera en diferentes escalas, también en esas diferentes escalas se presentan fenómenos. Entonces, cuando nosotros hablamos de un fenómeno de microescala, ojo, cuando hablamos de un fenómeno de microescala, un fenómeno de microescala está circunscrito a una duración aproximada de minutos u horas y que tiene una extensión alrededor de metros o kilómetros o algunos kilómetros. Podemos decir que eso es un fenómeno de microescala. Un ejemplo de ello, por ejemplo, las nieblas de radiación que se forman en el aeropuerto Ernesto Cortizos, fenómenos peligrosos como los microbursts, como cortantes de viento, son fenómenos de microescala. Las tormentas eléctricas ordinarias que te demoran 20 minutos, incluso hasta media hora, son fenómenos de microescala. ¿Ya? Podemos hablar de fenómenos de mesoescala cuando están circunscritos en el tiempo a duraciones de entre ojo, horas e incluso días. Ahí hablamos de la mesoescala en cuanto a tiempo y en cuanto a extensión,
decimos que un fenómeno de mesoescala puede tener una extensión de kilómetros, ¿sí? De kilómetros a cientos de kilómetros, ¿ya? Un fenómeno de mesoescala, como por ejemplo los sistemas convectivos de mesoescala, las líneas de turbonada, complejos convectivos de mesoescala. Estos fenómenos pueden abarcar cientos de kilómetros eh, o kilómetros, sin llegar a cientos de kilómetros, pero digamos que ese es el rango de variación en cuanto a la extensión. Los fenómenos de escala sinóptica, sí, fenómenos de escala sinóptica, ya en cuanto a duración pueden durar de días, incluso semanas, sí, días, incluso semanas. Y en cuanto a su extensión, pues de cientos a miles de kilómetros. De cientos a miles de kilómetros, un fenómeno de escala sinóptica. En la escala sinóptica está, pues, el principal representante es el huracán o la amplia gama de ciclones tropicales que se dan, como por ejemplo las depresiones, las tormentas tropicales y los huracanes, ¿eh? Podemos decir que son un fenómeno de escala sinóptica. Los frentes, algunos sistemas de alta y baja presión son considerados de escala sinóptica. Y cuando ya hablamos de escala planetaria, yo les decía que cuando nosotros consideramos la circulación general de la atmósfera con todos los elementos que contiene esta, con todos los fenómenos que entran en juego para la determinación de esa circulación atmosférica global, básicamente estamos hablando de la escala planetaria. Y ahí podemos hablar de la zona de confluencia intertropical, podemos hablar de los vientos alisios, podemos hablar de los anticiclones subtropicales, podemos hablar de las corrientes en chorro, del frente polar, ya del frente polar, podemos hablar de las ondas de Rossby, incluso ahí podemos decir que el fenómeno del Niño es un fenómeno a escala planetaria. Entonces, ¿qué caracteriza a los fenómenos de escala planetaria? Hombre, que están presentes siempre y que abarcan miles de kilómetros. Están presentes siempre, siempre están en la zona de confluencia intertropical. Ella se mueve, migra hacia el hemisferio donde es verano, pero siempre está presente. Las ondas de Rossby siempre están presentes, las corrientes en chorro siempre están presentes, los vientos alisios siempre. Estos fenómenos de escala planetaria migran, presentan diferentes comportamientos, pero su presencia es permanente. Y eso es lo que caracteriza un fenómeno de escala planetaria. Por eso el huracán no es de escala planetaria, porque el huracán no permanece. El huracán, por ejemplo, aquí en el Atlántico hay una etapa o una época en la que se considera que es la época propicia para su formación y desarrollo, eh, y no está siempre presente. En cambio, estos que les comenté, sí, por eso son fenómenos de escala planetaria. Bien, hasta este punto, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna inquietud? ¿Preguntas, inquietudes al respecto? Pueden hacer la respectiva pregunta para que no pasemos. Sí. Profe, ¿puede repetir un momentico lo de escala planetaria? Que no le presté mucha atención así. Listo. Lo que digo de escala planetaria es que cuando hablamos, por ejemplo, como hablamos ayer sobre la circulación general de la atmósfera, yo les decía, la circulación general de la atmósfera es básicamente el movimiento de la atmósfera a escala planetaria, a escala global. Los fenómenos que entran en juego en la circulación general de la atmósfera, aquellos que tienen que ver con la dinámica de esta y que son parte integral del comportamiento atmosférico a escala planetaria, es decir, a manera de la circulación global, esos son fenómenos de escala planetaria, como por ejemplo la zona de confluencia intertropical, los vientos alisios, los anticiclones subtropicales, las corrientes en chorro, el frente polar, las ondas de Rossby, incluso el ENSO, fenómeno del Niño, son de escala planetaria porque tienen una característica que lo común y que los hace diferente a los de otras escalas y es que permanecen, están siempre presentes, ¿vale? Siempre los fenómenos de escala planetaria están presentes y su extensión va de miles de kilómetros en adelante, pero siempre están presentes. Ya ellos, a pesar de que tienen unos comportamientos variables,
porque migran, porque se mueven hacia otras latitudes, nunca dejan de estar, siempre están presentes. Ya estos fenómenos que acompañan a la circulación general de la atmósfera, que son los que llamamos fenómenos de escala planetaria, siempre están, ellos no desaparecen. De pronto a veces su comportamiento es un poco variable, es migratorio, pero no desaparecen. Entonces la característica fundamental de estos fenómenos de escala planetaria es que están siempre presentes, ¿vale? Como para que lo tengan ahí en cuenta, ¿no? No sé si te respondo la pregunta, no sé si lograste comprender lo que te dije. Sí, señor, ya, está claro, muchas gracias. Listo, no sé si haya otra pregunta, otra inquietud, Profe, ¿sí? eh, no, era para decirle que Cristian Camacho se le fue la luz hace como 20 minutos medio, sino que no quería interrumpirle la clase. Ok, listo, bien. Bien. ¿Alguna otra inquietud, otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, vamos entonces a ir a la siguiente diapositiva. A ver si estamos grabando. Bueno, entonces vamos a hablar sobre algunas generalidades sobre las nubes, acerca de las nubes. Pues aunque vamos a tener una clase específica de nubes, vamos a hacer una introducción de ellas, ¿no? Eh, las nubes constituyen la expresión de los procesos físicos que se generan en la atmósfera. Si la nube termina siendo la concreción de un proceso atmosférico y que debido a su forma, debido al tipo de nubes que se forma en función de ese proceso, nosotros podemos tener una idea, por ejemplo, de la condición de la atmósfera. Si la atmósfera es estable o por el contrario es inestable, si se están desarrollando procesos advectivos o convectivos, incluso en ocasiones a través de la formación de algún tipo de nube, podemos hasta anticiparnos un poco a lo que puede ocurrir. Para un piloto, el conocimiento de las nubes, por lo menos el conocimiento de los géneros de nubes, es importantísimo, porque si el piloto, digamos que tiene conocimiento concreto acerca de las condiciones de formación de estos géneros de nubes, podrá también tener una idea de la condición de la atmósfera y cómo ésta puede afectar o no el desarrollo del vuelo. Eso le servirá para tomar mejores decisiones. Podrá identificar, por ejemplo, qué nubes son propicias para la generación de turbulencia y qué nubes no. Cuáles nubes son propicias para la formación de engelamiento y cuáles no. Qué decisiones tomar en caso de ver una de cierto género u otra. Entonces, entre más conozca el piloto acerca de las nubes, va a poder tomar unas mejores decisiones cuando éstas estén presentes. Listo. Las nubes uno las puede clasificar, bueno, para su formación. Básicamente se debe contar con unos elementos para la formación de las nubes. Uno es que haya abundante vapor de agua, que haya abundante vapor de agua o que haya una cantidad de vapor de agua suficiente capaz de saturar en algún momento dado la masa de aire. Que tengamos, se necesita una temperatura propicia para que la saturación se pueda dar, es decir, para que el proceso de condensación del vapor de agua se pueda dar. Y necesitamos núcleos de condensación. Los núcleos de condensación son aerosoles prácticamente, partículas sólidas diminutas, litometeoros, partículas sólidas diminutas, sobre las cuales el vapor de agua se condensa. Si no hay estos núcleos de condensación, no vamos a ver formación de nubes. Entonces, es necesario que haya núcleos de condensación en la atmósfera para que el vapor de agua
que hay en el momento pueda condensarse sobre esos núcleos y pasar de la fase de vapor a líquido, a partir de la cual empezaría a formarse la nube. Si no hay presencia de núcleos de condensación, no va a haber formación de nubes. Otro aspecto fundamental que hay que tener en cuenta es que se necesita un mecanismo que haga que el aire se mueva, o en este caso también fundamentalmente que el aire ascienda. Nosotros podemos tener formación de nubes a ras de superficie. Por ejemplo, un ejemplo característico de ello pueden ser las nieblas. Las nieblas se consideran una nube de género estrato que se forma sobre la superficie. Eso puede ser. Pero generalmente, la mayoría de nubes que se forman ya a una altura determinada desde la superficie necesitan que haya un mecanismo de ascenso, un mecanismo que propicie el ascenso de una parcela de aire, de una porción de aire, para que en ese ascenso la masa de aire encuentre una temperatura propicia que permita que el vapor de agua que va con ella se condense y se forme la nube a un determinado nivel. ¿Ya? Entonces se necesita ese mecanismo de ascenso también. Fundamentalmente hay tres formas básicas de nubes. Hay tres formas básicas de nubes. Una forma es los cúmulos, o podemos decir que podemos clasificar las nubes según su forma en tres tipos. Cúmulos, estratos y cirrus. Cúmulos, estratos y cirrus. Cúmulos, aglomeración, montón, reunión. Sí, cúmulos típicos de atmósferas inestables o con cierto grado de inestabilidad y de procesos convectivos. Están los estratos. ¿Qué quiere decir estrato? Una capa extendida. Una capa extendida. Los estratos son típicos de atmósferas estables. Y tenemos los cirrus. Los cirrus son hebras, filamentos, como los cabellos, hebras, filamentos. Generalmente los cirrus se presentan a grandes alturas y por lo general son cristales de hielo. Es decir, son cristales de hielo, no por lo general, son cristales de hielo. También, cuando tenemos en cuenta la forma, podemos también clasificar las nubes. Además de la forma, podemos clasificarla de acuerdo al nivel en el que se presenta, el nivel en el que se forma, la altura. Entonces podemos hablar de nubes medias, perdón, nubes bajas, nubes medias, nubes altas. Nubes bajas, nubes medias, nubes altas. Hablamos de nubes bajas generalmente cuando la base de la nube, es decir, de donde comienza a formarse la nube, desde donde comienza la condensación del vapor de agua, esa base se encuentra entre la superficie y los 2000 metros. ¿Ya? Ahí hablamos de que esas son nubes bajas. Nubes medias, aquellas cuya base está entre 2000 metros y 6000 metros. Y nubes altas, aquellas cuya base está por encima de los 6000 metros. ¿Sí? Entonces, podemos también hacer esa clasificación. Podríamos decir que incluso si nosotros combináramos, si mezcláramos las formas y esas formas las distribuyéramos de acuerdo a la altura, podríamos hablar de 10 géneros de nubes. 10 géneros de nubes tal como lo vemos allí en la imagen. 10 géneros de nubes. Podemos decir que hay 5 géneros de nubes bajas. Vamos a buscar aquí, un momento. 5 géneros de nubes bajas, que son aquellas que se ven en la imagen, cuya base está por debajo de los 2000 metros, o entre los 2000 metros y la superficie. Ahí hablamos de géneros de nubes bajas. Y allí están, vamos a mirar, aquí tengo los 2 kilómetros, o los 2000 metros, sí, están aquí, más o menos. Y vemos que aquí las nubes que tienen base por debajo, ¿sí? La base, hay que irse y centrarse siempre en la base. Que tienen base por debajo de los 2000 metros son nubes bajas.
A esa clasificación de nubes bajas obedecen los géneros de estratos, nimbostratos, estratocúmulos, cúmulos y cumulonimbus. ¿Sí? Todos con la base por debajo de 2000 metros. El cumulonimbus tiene una particularidad, que es una nube baja pero de desarrollo vertical, de gran desarrollo vertical. ¿Ya? Pero es una nube baja porque su base por lo general está por debajo de los 2000 metros, aunque su extensión vertical alcance incluso la tropopausa. Si nos vamos entre 2 kilómetros y 6 kilómetros que están aquí, encontramos dos géneros de nubes, que son altostratos y altocúmulos. Esos dos géneros son géneros de nubes medias, ¿sí? Son nubes medias, altostratos y altocúmulos. Y ya de 6.000 metros hacia arriba, de 6 kilómetros hacia arriba, encontramos toda la nubosidad cirriforme. ¿Sí? Tenemos cirrostratos, cirrocúmulos y cirrus. ¿Ya? Y cirrus. Esos son los tres géneros de nubes altas. Entonces son 10 géneros. Cada género tiene sus particularidades. Las nubes también, además de géneros, las podemos clasificar como variedades y especies. Es decir, de los géneros se desprenden algunas especies y se desprenden algunas variedades. Hay nubes que tienen más, hay géneros de nubes que tienen más especies que otras, especies que tienen más variedades que otras. Entonces, no es uniforme ya la cantidad de nubes en cuanto a lo que entraña especies y variedades. Si nosotros aglutináramos todo eso, todos los tipos de nubes, teniendo en cuenta especies, variedades, géneros, llegaríamos a un número bastante significativo de nubes. Acá en este curso nosotros vamos a hacer énfasis en estos 10 géneros, que los vamos a ver con detalle, los vamos a ver un poco más de manera profunda en las próximas clases. Aquí simplemente se trata de hacer una introducción para que nosotros nos situemos en lo que entraña la meteorología aeronáutica y cuáles son los aspectos que vamos a tener en cuenta en el curso para su estudio. Entonces, estos son los 10 géneros, como les decía, cada uno con sus particularidades. No sé si hay alguna inquietud o alguna pregunta respecto a esto de las nubes. ¿No hay? No sé, no sé, señor. Bueno, listo. Entonces, vamos a continuar a ver qué nos trae la siguiente diapositiva. Ahí tenemos, siguiendo con el tema de nubes, los mecanismos, yo les decía, los mecanismos que propician el ascenso de aire, ¿vale? Mecanismos que propician el ascenso de aire. Estos mecanismos, digamos que terminan siendo también un requisito a tener en cuenta para la formación de nubes. Más allá de que, como les dije, hay algunas nubes que no se forman necesariamente porque el aire ascienda. Hay de pronto formaciones nubosas a ras de superficie. No solamente cuando el terreno es plano, sino también en zonas de montaña. Hay muchas nubes que se forman a ras de las faldas de la montaña, todo eso. Por lo tanto, no es exclusividad de que haya un mecanismo necesariamente que impulse el aire hacia arriba para que se forme una nube. Pero pues, por lo general sí. Dentro de esos mecanismos que propician el ascenso de aire está la convección. Sí, vamos a... Está la convección, que es esta que tenemos acá. ¿Ya? La convección es un mecanismo de transferencia de calor por excelencia en los fluidos. ¿Cuáles son los fluidos, los líquidos y los gases? Dentro de los estados de la materia hay dos estados de la materia fluidos y hay uno que no es fluido. El que no es fluido es el sólido, pero los líquidos y los gases fluyen. Es decir, fluyen en función de unas fuerzas externas que se aplican a dicho fluido. Entonces, la atmósfera termina siendo un fluido.
una mezcla de gases fundamentalmente, aunque sabemos que tiene agua y tiene partículas sólidas, que son los aerosoles. Pero digamos que en un plano general, la atmósfera es una mezcla de gases. Por lo tanto, es un fluido. Y en los fluidos, el mecanismo principal de transferencia de calor es la convección. La convección, además de ser un mecanismo de transferencia de calor, termina siendo también un mecanismo propicio para la elevación del aire. ¿Por qué? La convección como mecanismo de transferencia de calor tiene la particularidad de que siempre la transferencia de calor se da en función de un movimiento de masa también. Entonces, ¿cómo ocurre en la atmósfera? En la atmósfera generalmente cuando el aire, cuando se calienta una superficie, producto de la acción de la radiación solar, el aire que está en contacto con la superficie adquiere también ciertas características, adquiere la misma temperatura o se calienta también a cierto nivel, haciendo que la masa de aire o la parcela de aire se extienda, se haga menos densa, menos pesada y adquiera flotabilidad, ¿sí? O empiece a elevarse. Eso es la convección. ¿Qué pasa cuando una masa de aire se eleva? Cuando una masa de aire asciende. Cuando una masa de aire asciende empieza a expandirse. A medida que va ascendiendo, se va expandiendo. Y se va expandiendo, ¿por qué? Porque encuentra presiones menores en el ascenso. La presión disminuye con la altura. Entonces, como va encontrando presiones menores, esta masa de aire se va expandiendo. Al expandirse, la energía interna va disminuyendo. ¿Por qué? Porque en cierta forma es un trabajo que realiza la masa de aire o la parcela de aire. La energía interna va disminuyendo y con la disminución de la energía interna disminuye la temperatura. A medida que va disminuyendo la temperatura, el aire va teniendo menos capacidad de retener vapor de agua, lo que quiere decir que el vapor de agua lo va saturando hasta que lo satura completamente a un determinado nivel y a una determinada temperatura, al punto que el vapor de agua comienza a condensarse. A partir de allí se forma la nube. Y a ese nivel en el que se forma la nube le llamamos nivel de condensación por ascenso. ¿Sí? A partir de allí se forma la nube. Y este es un proceso que, independiente cuál sea el mecanismo que impulsa el aire hacia arriba, es un proceso que se va a dar siempre que el aire vaya ascendiendo. Va a encontrar presiones menores, se va a expandir, su energía interna va a disminuir, la temperatura va a disminuir y el vapor de agua en un momento dado va a condensarse. Cuando el aire ya pierda un poco de capacidad para retener. Bien. Otro mecanismo que propicia el ascenso de aire es la orografía o el ascenso orográfico. Cuando una masa de aire transita por zona montañosa, al encontrar la falda de una montaña, parte de ese aire va a subir por la falda de la montaña. Y en ese ascenso, poco a poco, va a ir experimentando el mismo proceso que experimentaría una masa de aire que ascendiera por convección. En la medida en que se va elevando por encima de la montaña o sobre la falda de la montaña, perdón, la masa de aire va expandiéndose. O sea, va ocurriendo lo mismo que ocurrió o que les mostré o que les dije, perdón, con el proceso anterior, hasta que en un momento dado, sobre la misma falda de la montaña, se va a formar la nube. ¿Ya? Dependiendo de las condiciones que hayan, así será el tipo de nube que se forma. Pero bueno, entra en juego esto del proceso que sufre al ascender. Ya entra mucho en juego y dependiendo la vigorosidad de ese proceso, dependiendo las condiciones actuales, así será el género de nube que se pueda formar. Otro mecanismo es la convergencia. Yo ahí puse confluencia, pero sería más apropiado poner convergencia, aunque la confluencia también termina siendo un mecanismo. ¿Qué pasa cuando hablamos de converger? Cuando hablamos de converger, hablamos de encontrarnos. ¿Sí? Cuando dos flujos de aire se encuentran en superficie, el efecto neto de ese encuentro es ascender. Ya, hacen esto, ascienden. No puede ir hacia abajo porque es la superficie, entonces ascienden. A eso le llamamos convergencia.
Entonces, cuando se presenta la convergencia, ustedes han escuchado hablar de la zona de convergencia intertropical. Ahí lo que está ocurriendo es que hay una convergencia entre los vientos alisios, los que vienen del noreste y los que vienen del sureste. Se encuentran allí. Entonces, cada vez que se encuentran flujos en un punto determinado en superficie, a eso le llamamos convergencia. Y el efecto neto de ese encuentro es una aglomeración de aire, una mayor cantidad de masa que lo que supone es que el aire, por acción de ello, empieza a ascender. ¿Vale? Y por último, un mecanismo de ascenso de una partícula de aire son los frentes. Independiente cuál sea el frente, siempre el aire cálido va a ir por encima del aire frío. El aire frío es muy pesado, el aire cálido es menos denso, menos pesado. Entonces, cuando se encuentran, ya sea que sea un frente frío o un frente cálido, el aire cálido siempre va a ir por encima de la masa de aire frío. Por lo tanto, el frente, que es la zona de contacto entre dos masas de aire con diferentes características, especialmente en lo térmico y en lo que tiene que ver con presión atmosférica y humedad, el frente, por eso decimos que es un mecanismo de generación de nubes, de ascenso orográfico, perdón, porque aquí siempre el aire cálido asciende, se es forzado a ascender. Y entonces se ven diferentes configuraciones nubosas, ¿ya? Por eso el frente termina siendo un mecanismo de ascenso de aire o que propicia el ascenso de aire también. ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿Alguna inquietud? Bueno, chicos, listo, pasamos a la siguiente diapositiva. Y esa diapositiva nos tiene una breve introducción a los reportes meteorológicos.